Hola, mi amigo querido, qué alegría verte una vez más, saber que estás ahí. No sé cómo está tu vida, de repente en este momento estás pasando por un momento difícil. Si es así, si tu vida está rodeada de nubes oscuras, hay tormenta en tu vida, falta de dinero, no puedes pagar tus compromisos, sientes un peso terrible en tu corazón, o estás desempleado, te falta salud, o hay problemas terribles en la familia, no te desesperes. Mientras peregrinemos en este mundo siempre van a haber dificultades. Somos peregrinos, querido. Pero aún así las dificultades duran poco. La noche, por más oscura que sea, dura 12 horas. Después sale el sol. Paciencia, calma. Quiero que sepas que oro por ti. No sé quién eres, no tengo tu nombre, pero en las noches cuando me acuesto y el sueño no viene, acostado en mi cama, converso con Dios y le agradezco por tu vida y le pido por ti sin saber tu nombre. Le digo, Dios mío, extiende tu mano maravillosa para toda esa gente linda que se conecta para escuchar los comentarios cada semana. No estás solo, querido. Que Dios te bendiga. Cuídate. Vamos a meditar en la lección número 4 para el 24 de julio del año 2021. El título de la lección es El costo del descanso, el precio del descanso. En otras palabras, ¿cuánto pagas por el descanso? Hay gente que daría cualquier cosa, pagaría cualquier cosa para tener un poco de paz. Hay gente que viajaría al país más distante del mundo para encontrar un poco de paz. Y sabes, por regla general, una de las cosas que quita la paz del corazón, que quita el sosiego, la quietud del corazón y te llena de intranquilidad, de angustia, de conflicto interior, una de las cosas principales, aunque ya la semana pasada vimos que está el egoísmo, está la ambición, en fin, está la hipocresía, pero una de las cosas terribles es la carga del pecado. Cuando hay pecado escondido en el corazón, hagas lo que hagas, no vas a ser feliz. Y tú sabes que el sentimiento de culpa puede llevar a la gente hasta la muerte. Yo me acuerdo que cuando era joven, leí una noticia que me paralizó, me golpeó interiormente, porque una famosa artista de Hollywood una noche subió al hotel y al día siguiente no bajó para la sesión de filmaje. Entonces la llamaron por teléfono, no atendía, tocaron la puerta, no atendía, y trajeron la llave maestra, abrieron la puerta y ella estaba en la tina, había llenado de agua y se había cortado las venas y se había quitado la vida. Pero en la mesa de noche había una carta que ella dejó escrita y decía: yo no me suicidé, me asesinaron. Atrapen al asesino antes que acabe con toda la humanidad. Y en letras grandes decía: el asesino es la culpa por las cosas terribles que hice en la vida. La culpa. La culpa masacra, querido. La culpa es como un martillo que te golpea de día, de noche, no te deja en paz. Entonces, ¿cómo puedes tener tranquilidad, quietud en el corazón? ¿Cómo puedes tener descanso espiritual si estás atormentado por el peso de la culpa? Por eso la lección de esta semana trata del caso de David. Un rey que pecó, un rey sobre quien el peso de la culpa llegó con todo, masacrando su vida. La primera parte del estudio dice agotado y cansado. Ese era el rey David. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así: al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén.
Y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Tú conoces bien la historia de David, pero vamos a revisar algunos detalles que están relacionados con la culpa. El texto dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, los reyes no salían para la guerra en el tiempo del invierno crudo de aquellas tierras bíblicas. Eran tiempos buenos. Entonces, si un país quería guerrear contra otro, quería pelear contra otro, no mandaría a sus soldados a morir en el invierno. Mandaba sus soldados en el tiempo bueno. Bueno, había llegado el tiempo de la guerra y David mandó a su ejército a la guerra contra los amonitas y él se quedó en el palacio en Jerusalén. Pero mire que el texto dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, porque los reyes acompañaban a su ejército a la guerra. Ahora, ¿por qué David mandó a sus ejércitos y se quedó? Ahí ya comienza el problema. Los problemas en la vida empiezan cuando tú no estás donde debes estar. Cuando tú debes estar en el trabajo y te quedas en la casa. Cuando tú debes estar en la escuela y estás paseando en la calle. Cuando tú debes estar cumpliendo tu deber y no lo estás haciendo, ahí ya comienzan los problemas. Y el texto bíblico dice que después de la siesta estaba caminando en la azotea de su casa. No era un caminar por acaso. Él ya se había quedado con segundas intenciones. Por eso estaba en la azotea de la casa, porque él también sabía la hora en que la esposa del vecino se bañaba. Y el texto bíblico dice que el rey miró a una mujer hermosa que tomaba baño. Esa mujer era Betsabé, esposa de un general suyo. Pero David había mandado al general a la guerra y él se había quedado. Y ahora miró a la esposa de su general bañándose y la mandó llamar al palacio. Lógico, ¿quién podría decirle no al rey? Tú conoces la historia. David cometió un pecado terrible. No fue solamente adulterio, fue un cóctel de pecados. Porque Betsabé quedó embarazada. Y al quedar embarazada, Betsabé fue al rey y le dijo, rey, estamos en problemas, estoy embarazada y no sé qué explicación dar. Porque mi esposo está en la guerra. Y si él está en la guerra, ¿cómo yo quedé embarazada? Cuando él llegue me va a preguntar, ¿cómo estás embarazada si yo estuve en la guerra? Entonces, ¿sabes lo que hizo el rey? La historia es triste, querido. Mandó traer al general de la guerra, del campo de batalla. Y le dijo, ve a dormir con tu esposa. Mira, urdió un plan para engañar al esposo. Pero el general dijo, no, señor, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa si mis soldados están en la guerra? Diferente de David, que mandó a sus soldados y él se quedó. El general dijo, no. Y quedó a dormir afuera, en el patio. Y no importaba el argumento que David usase. Él decía, no, yo no voy a dormir en mi casa cuando mis soldados están en el campo de batalla. Entonces, cuando David vio que no conseguía nada, dijo, ya, entonces vuelve al campo de batalla. Pero mandó llamar a otro general y le dijo, mira, cuando está distraído, mándalo matar, que muera. Y fue así que sucedió el asesinato de este general. Terrible historia. Adulterio, intriga política, mentira, asesinato. Ahora, una vez que llegó la historia de que el general había muerto, David se presenta ante su pueblo como un héroe, como un salvador de la viuda. Y anuncia que se va a casar con la viuda. Y se casa. Y ahora piensa que su pecado ya está escondido, que nadie lo va a descubrir. Pero entonces viene la segunda parte de nuestro estudio de esta semana.
Esta segunda parte lleva por título un llamado de atención. ¿Por qué un llamado de atención? Porque Dios se le presenta al profeta Natán y le dice: Natán, ve y denuncia su pecado a David. Y Natán no va, porque ahí tenemos otra lección que aprender, querido, porque a veces cuando nos toca mostrarle el pecado a alguien, hay gente que se ufana diciendo: yo no tengo pelos en la lengua, yo llamo al pecado por el nombre que le corresponde. Pero Natán no fue así, no fue: oh rey, tú has pecado, has cometido adulterio, intriga política, asesinato. No, no, no. Con sabiduría, porque los hombres de Dios son sabios, y si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Dios te va a dar sabiduría. Natán fue con sabiduría y le contó al rey una parábola. Se presentó a David y le dijo: rey, por favor, necesito que me ayudes, necesito tu consejo, necesito tu opinión. Y pues David era el rey, el líder, y dijo: muy bien, Natán, qué bueno que has venido. Dime en qué te puedo ayudar, te voy a aconsejar, ¿cuál es el problema? Y entonces ahí le contó Natán la parábola. En una ciudad había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y vino a visitarle al hombre rico un amigo. Y el hombre rico, en lugar de matar una de las muchas ovejas que tenía, mandó matar la única ovejita del hombre pobre. Mi señor rey, le dijo Natán mirándole a los ojos a David, ¿qué debería hacer con este hombre rico que abusó del hombre pobre? Y el rostro de David se puso rojo de ira. Apuntó con el dedo y dijo: manda matar a ese hombre. Ese hombre merece morir. Y el profeta lo miró y le dijo: rey, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino, pero tomaste la única esposa de tu general. Y en ese momento el mundo le cayó encima a David. ¿Cómo estuvo listo a levantar el dedo cuando se trataba del pecado de otro? Pero ahora se dio cuenta que él era el propio pecador y salió desesperado en la noche oscura. Permíteme imaginar un poco esto. Y corrió y corrió y corrió desesperado, la culpa diciendo: muere, tú mismo te has condenado, tú has dicho que ese hombre debe morir, pues entonces ahora muere, suicídate, quítate la vida, tú no mereces vivir. Y él lloraba en medio de la oscuridad hasta que llegó a una cueva y entró a la cueva y cayó de rodillas, y ahí, arrodillado en esa cueva, escribió el Salmo 41. El Salmo 51. Y de ese Salmo 51 yo te voy a leer, para comenzar, los versículos 1 al 3. Ahora imagínate, una noche oscura, David en una cueva húmeda, con el peso de la culpa abrumándolo, con la voz de la conciencia diciéndole que era un pecador miserable y que merecía morir. Ahora él, llorando, expresa estas palabras al Señor su Dios y dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Oh, querido, qué tremenda oración. Oh Señor, no hay nada bueno en mí. Soy basura, soy pecado. Cuando se trató del pecado de otro, cómo me apresuré a levantar mi dedo y apuntar el pecado ajeno. Pero ahora comprendo que yo soy el pecador. Señor, perdóname.
lávame, límpiame, purifícame. Y querido, cuando tú arrepentido clamas a Dios, la palabra no sale de tu boca y la respuesta divina ya llega a tu vida. Y Dios lo perdonó. Pero el hecho de que Dios perdona no quiere decir que no vamos a sufrir las consecuencias. Por eso yo siempre digo, querido, que Dios nos libre de caer en el pecado, pero que Dios nos libre de sufrir las consecuencias, porque el pecado, por más horrible que sea, Dios no nos perdona, Dios nos perdona, pero las consecuencias, Dios no nos libra de las consecuencias. Y las consecuencias para David fueron terribles. Ese niño que esperaba a Betsabé murió. Y David sabía que era consecuencia de su pecado. Sus hijos pelearon unos con los otros. Uno de los hijos quiso violar a su hermana. Y cada vez que aparecía un problema familiar, David sabía, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, porque el martillo de la culpa es así. Su hijo Absalón se rebeló contra él. Y la conciencia le decía, tú eres el culpable. Qué buen ejemplo le diste a tus hijos. Pero querido, aún las consecuencias pasan. Y aunque Dios no nos libre de las consecuencias, Dios nos da las fuerzas para cargar las consecuencias, para soportar las consecuencias. Pero el perdón de Dios es absoluto. En el momento que tú clamas, el perdón llega a tu vida y ahora ya no tienes inquietud en el corazón, ahora ya tienes paz en el corazón. Pero ahora vamos al Salmo 51, 7 al 10. Y aquí vamos a ver algo nuevo que David le pide a Dios. La oración dice, purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis rebeliones. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. ¿Sabes de lo que David está pidiendo? ¿Sabes eso, algo bueno que David le está pidiendo a Dios? Es una nueva naturaleza, un corazón nuevo, un espíritu recto. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó en el pecado, adquirió la naturaleza pecaminosa y esta naturaleza pecaminosa nos empuja al pecado, nos lleva al pecado, nos subyuga al pecado. Necesitamos la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo. Necesitamos un corazón nuevo y Dios ha prometido que nos dará ese corazón nuevo. Por eso la oración de Juan es, el que confiesa sus pecados, Dios le perdonará y lo limpiará de toda maldad. Porque nosotros no necesitamos solo el perdón, necesitamos la purificación. No necesitamos solo la justificación, necesitamos la santificación. En la justificación Dios lleva sobre sí nuestros pecados, pero en la santificación Dios purifica la fuente de nuestro corazón. Trabaja con nuestro corazón nuevo, nos enseña a andar en sus caminos, porque ¿de qué valdría solamente el perdón si continuamos cayendo y maltratándonos y maltratando a las personas y maltratando el corazón de Dios? Ahora, me impresiona la última parte de este estudio bajo el título de Reflectores de Luz. Mira la oración de David. Una vez perdonado, purificado, en el versículo 13, estamos analizando el Salmo 51, él dice lo siguiente. Así, una vez que me hayas purificado, así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Es que la vida del cristiano que ha sido perdonado y que está siendo santificada por el Espíritu no está completa hasta que ese cristiano busque a otra persona y traiga a esa persona para Cristo.
Por eso el propio David clama por perdón, clama por purificación, clama por un corazón nuevo, clama por un espíritu recto, pero dice de esta manera, así, entonces yo instruiré a los pecadores en tus caminos, les enseñaré la palabra de Dios a ellos, los traeré a tus pies. Aquí está la misión. No hay vida perdonada si no estás cumpliendo la misión. Quiere decir, la misión es una evidencia de que has sido perdonado. La misión no es la causa de tu perdón. La causa de tu perdón es la gracia. Pero si has sido perdonado por gracia, tiene que haber evidencia en tu vida. Y la evidencia es que estás saliendo y buscando personas para Cristo. Pero cuando no tienes paz en el corazón, cuando vives angustiado por el peso de la culpa, ¿con qué alegría, con qué paz vas a llevar a las personas a los pies de Cristo? ¿Qué les vas a enseñar a las personas si tú todavía no has disfrutado de la alegría y de la bendición del perdón? Por eso, querido, que Dios te bendiga ricamente. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, llora a los pies de Jesús, clama por un corazón nuevo, por un espíritu recto, e instruye a los que no conocen la palabra de Dios en los caminos del Señor. Un abrazo.